Semana jodida para el Oviedo y para el oviedismo, sobre todo para la directiva. Despedido de Calleja, centenario terrible. Y luego pues comienzo con Paunovic. La verdad que esta semana hay mucho de lo que hablar, pero en el programa de hoy nos abstraeremos de todo el exterior del centenario de Calleja. Hablaremos de Paunovic, hablaremos con Memo Navarro, periodista mexicano que ha seguido Tigres, Chivas y también al Reading de Paunovic. Lo conoceremos a Memo, por supuesto, y a Paunovic, y escucharemos y leeremos a Veljko Paunovic. Hoy no hay tiempo para hablar del Málaga. Para hablar del Málaga tenéis en el canal Proyecto Malaguista, donde he colaborado esta semana para hablar del Oviedo. Ellos, pues evidentemente, hablan del Málaga. Así que abajo en comentarios os dejaré una redirección para el sábado, que es cuando sale el vídeo de ellos, en el vídeo de Proyecto Malaguista. Tendréis el canal abajo, pero ahí lo podréis tener. Sin más dilación, antes de entrar en materia con el partido de este fin de semana, vamos a hablar con Memo y a escuchar sobre Veljko Paunovic. ¿Cómo es como entrenador? Pues para hablar de Paunovic, de Veljko Paunovic, tengo al otro lado del teléfono, estoy viendo una foto, pero vais a tener al otro lado del teléfono a Memo Navarro. ¿Cómo estás, Memo? Clásico. ¿Qué tal? Saludos para todos por allá. Pues muy contento de venir acá a hablar de Veljko Paunovic, que sé que ha sido una sorpresa su llegada al Real Oviedo. Y tan sorpresa. Yo la verdad que sonaban, había dos nombres, por supuesto sonaba el anterior entrenador del Oviedo, de Luis Carrión, pero ya sonó en verano, si no me equivoco, Veljko Paunovic, y bueno, pues ahora vuelve otra vez. Yo te llamo principalmente para conocer un poco cómo es él como persona. Parece que lo hemos visto un poco en rueda de prensa, no parece el más calmado, pero como entrenador, su paso por México, y bueno, tú como comentarista en ILUTV de Premier, también en Reading lo conociste. Sí, sí, a ver, si quieres, comenzamos con un poquito de su estilo de juego. Sí. Él lo comencé a ver desde que llegó al Reading en 2020. Tiene un muy buen inicio en la Championship, en la segunda división de Inglaterra. Luego se va cayendo un poco, pero esa primera temporada es tan buena que se queda a un puesto de los playoffs por el ascenso a la Premier League. Después la segunda temporada es todo lo contrario, es muy mala, termina destituido y casi ahí en los puestos de descenso, se salva por algunos puntitos. Una de las historias más destacadas de esa gestión es que potenció al francés del Bayern de Múnich, Michael Olise, Michael, sí, sí. muy conocido actualmente, fue de los primeros que lo empezó a poner jugando por dentro, porque luego llega el Crystal Palace y jugaba más de extremo y ahora ya lo están redescubriendo como una especie de media punta, pero quien ya lo utilizaba ahí era Paunovic. Después llega a Chivas de Guadalajara, que como contexto hay que decir, es un equipo que juega solo con mexicanos y que últimamente con el crecimiento que ha tenido la Liga Mexicana se ha rezagado un poco porque le cuesta competir contra las nóminas más altas de la competición. Sin embargo, Paunovic en ese primer torneo llega a la final y sobre todo lo hace con una propuesta interesante, con salidas elaboradas con el balón, con secuencias de pase, con asociaciones en corto. Me estaba sorprendiendo y sí se notaba que era otra escuela. Desafortunadamente para él, le sacó Tigres la final en los últimos minutos, el que a la postre sería su siguiente destino, perdió esa final y después sí se notó como que a partir de ahí su estilo se volvió un poco más pragmático, más de ceder la iniciativa, no digo que por completo o que fuera totalmente defensivo, pero sí da la sensación de que dejó un poquito al margen ese estilo propositivo con la pelota en un inicio y eso ya fue lo que se mantuvo también en Tigres con una plantilla mucho más poderosa. Aquí en Oviedo gusta mucho, ya no jugar bien, que aquí creo que no entendemos esa disyuntiva entre jugar bien y ganar. Aquí lo que importa es ganar, no hay mucho más, ¿Sí? sobrevivir. Y el jugar bien da bastante igual. Creo que sobre todo la gran parte de la afición, el jugar bien a la pelotita no importa mucho. Pero quieren que compitan bien. Con Paunovic, la verdad que esa agresividad, por lo menos la que transmite él, ya como jugador en el Oviedo, que estuvo aquí una temporada, pues sí se vio.
Y es un poco lo que le falta al Oviedo, parece, las últimas semanas. Un poco de agresividad, un poco de intención, de poner pelotas. Con Paunovic eso en el campo, ¿cómo está? A mí me parece por lo que describes que puede encajar de cierta manera, porque eh, esta adaptabilidad de la que les hablo, de pasar de ser propositivo con balón a después ceder la iniciativa, también habla de que su prioridad es competir. No importa tanto la forma, sino terminar teniendo posibilidades de ganar, ¿no? Y con Chivas tuvo un buen récord en ese sentido, con Tigres también. Es más, su única derrota como local dirigiendo a Tigres llega un poco antes de ser destituido. O sea, realmente sus primeros meses fueron muy sólidos en términos de resultados, no de espectáculo, que hablamos un poco de la forma, no era el equipo más espectacular ni mucho menos, pero bueno, sacaba resultados y se veía un equipo que no era el más brillante, no era la mejor versión de Tigres que hayamos visto, pero se sentía que en una instancia importante podían hacer algo destacado. En ese sentido, pues me parece que sí puede dotar de intensidad, de cierto carácter a un equipo como el Real Oviedo. Lo que le costó en Tigres fue gestionar a tantas estrellas, porque es un equipo que ha vivido su época dorada esta última década, que tiene futbolistas de muchísima jerarquía y que por ahí hubo fricción. Yo creo que aquí hay una cosa que hay que ver porque creo que en el Oviedo siempre ha sido un club de cantera, un club de jugador de la casa, de jugador de aquí de asturiano. Y eso parece que en las últimas temporadas sí se ha perdido algo. Sí es cierto que la temporada pasada salen dos bandas espectaculares como Viti y como Bertones, que además salen en verano, ¿no? Pero Ujú. parece que se ha perdido un poco eso. Con Paunovic veremos un poco esa cultura de cantera. Pues mira, a algunos jóvenes en Tigres les dio rodaje, les dio algunos minutos. Sobre todo uno que te va a sonar conocido, tal vez no de la mejor manera, a Marcelo Flores lo puso a jugar. Te quería preguntar por él, lo Eh, tenía para el final. Te quería preguntar al sí, final, sí, sí. sí. Sí, sí, lo dirigió, le dio algunos minutos, respondió bien Flores, pero le dio confianza también a otro chico, Ociel Herrera, otro joven que adquirieron de Atlas hace algunas temporadas, a otro joven Jesús Garza, lateral por la izquierda, por la derecha, prácticamente lo utilizó de lleno. Y en Chivas, pues bueno, es un equipo que, como te digo, juega con puros mexicanos, así que necesita apoyo de la cantera. Y ahí Paunovic también confío en ciertos futbolistas. Tampoco es que se vuelva loco, ¿eh? Y que empiece a poner a puros juveniles, pero creo que si ve un juvenil que le agrada, que le llene el ojo y le sirve, lo va a utilizar. Aprovecho, ahora que me hiciste esta pregunta y que estamos tocando este tema, tuvo una polémica porque en la Liga Mexicana se necesita cumplir una cuota de minutos a juveniles por temporada. Y el torneo pasado cumplió esa cuota por ahí de las últimas jornadas, pues, de las últimas fechas del torneo regular. Y al momento de cumplirla, sacó al jugador que había puesto en el 11 titular, lo sacó como al minuto 20 porque ya había cumplido la cuota del torneo y porque estaba dando a entender que solo lo utilizaba por cumplir esa cuota de minutos. Entonces, bueno, son las dos caras de la moneda. Así como le dio confianza a algunos jugadores, también dejó eh, esa escena que no gustó a muchos porque exhibió de alguna manera al joven, ¿no? Y lo sustituyó muy temprano en el partido. Bueno, curioso. Tiene personalidad. Eso seguro. Creo que aquí en Sí, Oviedo sí. va a ser un poco amarlo u odiarlo. Va a ser un poco eso. Aquí en Oviedo, últimamente, últimos partidos, último mes largo, ha habido una disyuntiva por tema de centrales. En el Oviedo hay tres centrales. Hay alguno más de cantera, pero bueno, que tampoco ha tenido minutos. Hablamos de Dani Calvo, un jugador alto con una cadera limitante, dejémoslo ahí, para poder correr a la Ujú, espalda. David Costas, un jugador de jerarquía con muy buena salida de balón, que en este partido ujú. que viene ahora en Málaga da un poco igual porque está sancionado, así que bueno, pero para el resto de partidos. Y luego está Oyer Luengo. A mí personalmente me encanta, un jugador súper aguerrido, que va muy bien por alto, que jugó en algún momento de la temporada, esta y la pasada, de lateral derecho
y que defiende muy bien hacia adelante. ¿Qué tipo de Sí, centrales le gusta a él, a Pau? Voy a llamarlo Pau a partir de ahora, si me permite. sí, sí, sí. Mira, utilizó diferentes perfiles de centrales, tanto en Chivas como ya en Tigres. En algunos casos, futbolistas más abocados a defender el área, ganar juego aéreo, defender esa zona baja, pero también jugadores con buena capacidad para poder salir jugando. Entonces creo que ahí pues tiene, repito, adaptabilidad porque no pudo confeccionar al 100% las dos plantillas que le tocó dirigir, entonces con lo que se encontró creo que tuvo respuestas. Por ejemplo, en Tigres utilizó al que ahora es el entrenador, a Guido Pizarro, que era el capitán, normalmente medio centro, lo utilizaba muchas veces de central para darle salida al equipo. Sin embargo, en Chivas tal vez no tenía ese perfil tan capaz con la pelota, pero tenía a centrales que podían dominar más el área, como Antonio Briseño, como Gilberto Sepúlveda. Entonces, creo que no, por lo menos en México, no mostró que tuviera un perfil idóneo, un perfil muy claro con sus centrales. En cuanto a las bandas, dices que jugó, ya usó a Marcelo Flores, que bueno, aquí al pobre hombre no le fue muy bien, la verdad, no se aclimató demasiado el pobre. Yo confié mucho en él, Cervera también lo confié mucho en él, pero no se le dio. Al pobre hombre no se le dio. Pero bueno, veo que está bien, le va a ir muy bien por allí, por Tigres. Así que oye, pues ojalá que le funcione su carrera. Pero en Sí. cuanto a bandas, ¿qué tipo o qué banda natural? ¿Clásico 4-4-2 o más por dentro? No, la mayoría de los hombres de banda que utiliza son con tendencia a ir hacia el centro. Él cae siempre parte de un 4-3-3 con alguna variante a 4-2-3-1, es decir, a veces son dos interiores y un pivote, o dos mediocentros y más un media punta por delante de ellos, pero se rige a partir de ese 4-3-3 o 4-2-3-1. Y los hombres de banda normalmente tienen tendencia a ir por dentro, ¿no? A pierna cambiada, como se suele decir, para asociarse por dentro y darle profundidad a los laterales. Es habitualmente lo que busca, es raro que jueguen a banda natural, ¿no? Que un diestro juegue por la derecha y un zurdo por la izquierda. Aquí la penúltima pregunta, la última es sobre Marcelo Flores. Sí. Eh, em, ¿se puede tildar a Paunovic de odiador de talento? Como he dicho alguna vez de Fabián Hurseler por Twitter contigo. No, 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 la verdad es Vale. que no lo tildaría o no lo etiquetaría de esa manera. Yo creo que le gustan los jugadores talentosos, pero es estricto. No es que no vaya a utilizar a un futbolista con talento solo porque no corre o porque no tiene tanta intensidad. Claro que eso es importante, pero no nos ha dado muestra suficiente de eso como eh, para catalogarlo así. De lo que sí te puedo hablar, y es algo que tocaste un poquito al principio, es de esa disciplina que necesita, sobre todo fuera del campo, y esa fricción que ha tenido, tanto pidiéndole a los jugadores actitud, como limitándolos en el uso del teléfono móvil, como en los horarios de las citas para las reuniones. Incluso se dice que algunos alimentos los prohibió del menú del club. Por ese lado, sí creo que su gestión pues puede incomodar a los más talentosos que normalmente Sí. necesitan algo más de libertad. Bueno, habrá que ver. En principio, como te decía, aquí de momento, respecto a la plantilla que hay con el anterior entrenador, con Javier Calleja, no hubo ninguna muestra de que el vestuario se lo cargara, ni mucho menos de que fuera un vestuario tóxico. ¿Que le va a venir bien durante estas últimas jornadas, 11 jornadas que le quedan al Oviedo, disciplina? Seguro que sí. Y seguro que algo de orden, porque últimamente veíamos que había algún problema. Pero bueno, veremos. Y ya para degustación propia, Marcelo Flores, Sí. ¿qué tal está yendo allí? Bueno, en términos generales, con Marcelo Flores tenemos que decir que no ha cumplido las Vale. expectativas.
ligeramente o en la línea de lo que a ustedes les tocó en el Real Oviedo. Claro, ha tenido más minutos, ha cogido más confianza, eh, con dos entrenadores, primero con Siboldi y ahora con, bueno, más recientemente con Paunovic. Se ve un jugador apto para la primera división en México. Creo que sí dio un salto de sus experiencias en Europa, pero, pero era un jugador proyectado para estar ya Sí. siendo considerado, convocado con la selección mexicana y está bastante lejos de eso, hay que decirlo. Entonces, pues sí, se nos ha quedado corto Marcelo. Una pena porque, bueno, ahí en el Arsenal, en la Academia del Arsenal, lo veíamos que realmente parecía, bueno, bueno, lo que vemos ahora con Bukayo, igual no a ese punto, pero bueno, algo entre medias. Y la verdad que se ha quedado bastante lejos. Aquí en Oviedo, pues, la verdad que una pena, porque primeros partidos que tuvo, muy bien. La verdad que me Ujú. gustó, se le veía con mucha calidad, pero parece que la liga le pasó por encima. Y luego en el mercado de invierno recuerdo que llegó su hermana, Tatiana, que con el Ah, sí, femenino, sí, es pues cierto. también lo hizo muy bien en el tiempo que pudo jugar. Pero bueno, pues no se le dio tampoco. No se le dio la segunda parte y al final pues acabó fuera. Una absoluta pena, la verdad, con Marcelo. No hubo más. Sí, sí, pues la verdad es que nos hubiera gustado que le fuera bien. Además, recordarás que era más o menos por la época del Mundial de 2022, que era su Sí. apuesta, ir al Oviedo, tener Ujú. minutos y poder colarse. Pues bueno, son casi 2 años y medio de eso y no ha logrado colarse de manera regular a Ujú. las convocatorias de la selección mexicana, que pasa por un mal momento. Entonces, si Marcelo Flores no se mete en la consideración, en la conversación en este momento, pues pinta complicado que lo haga por lo menos de aquí al siguiente mundial, porque repito, a México no le está yendo muy bien. Acaban de ser campeones de la Sí. Nations League de la CONCACAF por primera vez, pero ha sido una época convulsa en el fútbol mexicano y Marcelo, pues no le salieron sus apuestas como él quería. Sí, aquí llegó con. Claro, tú piensas que en el Oviedo, pues llegó como apuesta de Bolo. Bolo duró 2 meses y luego llegó Cervera. Pues bueno, pues claro, el pobre hombre también sufrió aquí en Oviedo lo que no está escrito. Esto, bueno, Memo, de verdad, muchísimas gracias por estos 15 minutitos, 20 minutos para hablar un poco de Paunovic y por supuesto de Marcelo. Ha sido un placer. No, un gusto como siempre, Adrián, y lo que se necesite. Estamos en contacto y un abrazo para toda la gente del Real Oviedo. Muchas gracias, Memo. Hablamos. Una vez entrado ya en materia con Vesco y por supuesto con Memo, desde aquí, muchísimas gracias, Memo, por tu tiempo. Porque es un gran amigo que conocí a partir del Manchester United, pero que se ha quedado en mi vida para hablar de Premier. Como ya sabéis que hay un canal, Kick and Run, abajo también siempre lo tenéis, pues donde ahí hablo, pues Memo ha sido gran parte también de ese canal bueno, de mi entrada en Inglaterra, pues siempre me ha ayudado mucho y por supuesto en redes. Abajo su Twitter, abajo Kick and Run y Proyecto Malaguista para escuchar la previa sobre el Oviedo Málaga, Real Oviedo Málaga. Ahora, una vez entrado ya en materia y conocer a Belchko, yo personalmente, se lo digo a Meo, pero de estar a cero, de estar bastante pesimista, hoy, la verdad, estoy grabando esto viernes 28 a las 8, 9 menos 20. Soy bastante optimista con Vesco. Sí creo que no va a salir bien las cosas, me parece un buen entrenador. Por lo menos por lo que he escuchado con Memo, por lo que he leído a partir de ahí, me parece un entrenador, oye, que hay proyecto para él. Igual no se asciende, porque la vida es complicada, pero realmente, igual tampoco se juega playoff, quién sabe, pero por lo menos Belchko es un entrenador, es una persona que parece bastante profesional y un tipo de entrenador que me gusta mucho, serio, intenso, fútbol propositivo y ofensivo, muy importante. Eso luego lo escucharemos o lo leeremos más bien con su rueda de prensa de hoy. Hay una previa que también veremos más adelante sobre una charla que tuvo con el vestuario. También la veremos, lo escucharemos, pero antes de nada vamos a ir con la rueda de prensa de Belchko Paunovic. Mira, vamos a meternos en materia con él, vamos a leerle en la voz de Asturias. Aquí tenéis. Ahí va.
¿vale? Este es el de Pablo Fernández, como siempre, sabéis que me encanta como entrenador, sí, como periodista, me parece de lo mejor que hay en Asturias, junto a Jaime Clemente. Bueno, pues un poco el resumen de lo que habló Belchko. Yo, espera que me pongo aquí, que no me veis. Yo personalmente me quedo con las 3 o 4 veces que ha repetido orgullo, valor y garra en diferentes cosas. Eso por delante. También dijo algo que me parece muy interesante. Defender nos hará invencibles. Pero si no atacamos, no vamos a ganar. Entonces, eso me llamó bastante la atención, que remarque la parte ofensiva. Porque yo tenía, antes de hablar con Memo y antes de escucharle, por un entrenador algo defensivo, algo marrategui. Nada que ver. Por lo menos en el papel. Luego con el Oviedo veremos qué pasa. Hablo sobre por qué conoce, desde cuándo más bien, conoce a Jesús Martínez, cómo llegó. Interesante que Jesús Martínez no haya cogido a un entrenador o no haya llamado a un entrenador de su cuerda y haya buscado un entrenador de un equipo rival, de Tigres y de Chivas. Me parece súper interesante, me parece llamativo y que valora también lo que hay alrededor. Eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, para Paunovic, por supuesto. Acaba de sonar ahí de repente un mensaje. ¿Qué más habló? Habló también lo del... habló que él tiene buenos arranques, es verdad. Con el reading le preguntó... No sé, Pablo Acebo, no sé quién fue que le preguntó por el tema de los arranques. Igual fue Pablo Fernández. Le preguntó por el tema de los arranques. De cuando llegó a Tigres, cuando llegó a Chivas y en el reading... su arranque de temporada fue muy bueno. Es más, lo comentamos aquí otro día. En el reading hizo 8 victorias y un empate en 9 partidos, en 9 jornadas en Championship. Fantástico. Luego sí, el cierre fue peor. Pero comentó, bueno, pues que habló sobre ello también, que era un momento que se les da bien a su cuerpo técnico y a él. Los arranques de temporada, por la metodología que tienen, lo achaca un poco a eso. Habló sobre Cazorla, pero no se centró en Cazorla. Habló un poco en general de los cinturones negros, como él llama, que es capitanes y jugadores de experiencia. El Oviedo tiene unos cuantos también, así que habrá que ver. Mira, aquí está. ¿Qué Oviedo quiere ver? Soy un entrenador de organización y de estructura. Vale, raro, pero me gusta mucho estar organizado en ataque y defensa. Me gusta que todos sepan su rol. Habla de roles y no de posiciones, lo cual es importante. Ese es el objetivo y esa es la idea que estamos trabajando. También saber cómo actuar cuando se producen los cambios en el campo, que no nos afecten y solventar la situación rápidamente. Esto lo consiguió Calleja durante la temporada, porque al comienzo de temporada cada golpe al Oviedo era mortal y pues conforme fue pasando el tiempo el Oviedo se pudo reponer bastante de esos golpes, pero bueno, creo que el Oviedo es un equipo potente. Y habló también, porque dijo algo sobre un equipo pagado al comienzo de la rueda de prensa cuando le preguntaron, pero él luego le volvieron a preguntar sobre eso y quiso apuntillar un poquito, ¿no? Apuntillar un poco el tema. No se refiere a que el Oviedo fuera un equipo apagado cuando llega, por Calleja, sino porque cuando Calleja se va hay un par de días fríos donde no hay entrenador, está Roberto Aguirre, pero hasta que llega él parece un equipo que ha tenido como un switch off, ha tenido un apagón y están un poco como mermados mentalmente. Entonces que ha querido darles un subidón, un golpe de ánimo necesario, sobre todo cuando llega alguien nuevo. Así que bueno, veremos qué tal les funciona. Le preguntaron... Bueno, lo de la cantera, por supuesto, de la cantera. El otro día, lo habéis escuchado ahora. Memo Navarro, cuando le pregunté por el tema de la cantera, pues dijo la cosita esta de que a un juvenil lo sacó en mitad de un partido por el tema de México, que tiene esos cuadrantes, ¿no? De minutos. Pero, bueno, parece él, según le preguntaron, le gusta el talento joven y que no mira el DNI a la hora de meterlo. Sí es cierto que en México, al ser obligado, pues igual el contexto es diferente, no sé. Pero bueno, respecto a aquí, dijo que le gusta trabajar con la cantera. Es más, el entrenamiento de esta semana que ha tenido, el único, o los dos únicos, ha habido mucha presencia del Vetusta, así que eso parece que es bueno, sobre todo porque ojalá veamos más a Alex Cardero, hace falta. Enfocarse en el Málaga y poquita cosa más. No dejó mucho más, la verdad,
de ver solo, bueno, esa cosita de cara a la activación de los jugadores. Ahora sí, antes de ir con un posible 11 que yo vea, vamos a escuchar a Veljko Paunovic y esa arenga que le metió al vestuario el día que llegó. Que me presenten, pero la verdad es que creo que no tenemos tiempo para perder. Creo que ya inicia un trabajo, un conocimiento que va a ser muy acelerado. Primero les felicito por todo lo que han hecho en sus carreras y todo lo que han hecho esta temporada. Siempre vamos a reconocer el trabajo que habéis hecho con el cuerpo técnico anterior, porque habéis llegado a un punto en la temporada que dependemos de nosotros. 10 partidos, y digo 10 porque todavía pueden ser 10. Hay mucha gente que yo escucho aquí que dicen 10 más los 4. No. ¿Por qué no van a ser 10? ¿Por qué no vamos a ir marcando objetivos claros? ¿Por qué no alcanzamos ya el ascenso directo, ¿no? Vamos a necesitar todos de entusiasmo. El entusiasmo nos proporciona el objetivo que tenemos por delante de ascender, de trabajar, de contentar a toda nuestra sociedad, pero sobre todo nuestra afición, a nuestras familias, ¿no? A nosotros mismos. Jugamos el fútbol para eso. Vamos a necesitar de entusiasmo, vamos a necesitar de mutuo respeto, responsabilidad. Creo que la disciplina, junto con los valores de respeto, responsabilidad, generan un estado emocional importante de lograr objetivos, de mutua confianza. Responsabilidad no es solamente pedir responsabilidad al otro, es primero ser responsable contigo mismo y con toda la gente que mencioné, el club, la gente que está por detrás, la gente que están aquí, siempre pendientes de lo que necesitamos. Nosotros de parte de cuerpo técnico, que no me dio tiempo de presentarlos, vais a ir sobre la marcha conociéndolos. Lo que queremos es proporcionar que ustedes se sientan con confianza, que se sientan a gusto, pero vais a ser exigidos, porque la exigencia es lo que forma parte de eso. Intensidad, experiencia, como os decía antes, orgullo, valor y garra. Bueno, creo que las bases donde quiere construir Veljko están claras, están clarísimas, no tengo mucha duda. Lo que sí dudo es, también le preguntaron por ello en la rueda de prensa, ¿qué Oviedo veremos? Y no en cuanto a estilo, sino en el campo. Él habló sobre jugadores que ya venían jugando y lo que él vea mañana sábado en el último entrenamiento en cuanto a pruebas, un poco, ¿no? Las cosas que pueda ir haciendo. Bueno, yo mi 11, la verdad que lo tengo más o menos claro. Por supuesto, portería y defensa, creo que no va a haber ninguna diferencia. Más allá de Costas por Luengo, yo creo que Nacho Vidal y Pomares son indiscutibles. Raheem además viene de jugar en el parón de selecciones, no creo que vaya a ponerlo, aunque lo vea bien, no lo sé, pero creo que Escandel, Pomares, Calvo, Oyer y Nacho Vidal, indiscutibles. Yo creo que Oyer va a tener minutos, me parece, pero veremos qué puede pasar. En el medio, yo creo que un Kwasi Sibo Colombato sí puede caer por esa intensidad, por ese pie y por esa capacidad para morder arriba, que creo que Paunovic podremos ver con él. Más allá de eso, arriba, si Cazorla está, me pareció muy interesante la palabra que soltó cuando habló de Cazorla, recurso. No sé por dónde lo quiere tirar él, el tema del recurso. Puede ser un recurso de segundas partes, puede ser un recurso en el banquillo, puede ser un recurso para el vestuario, puede ser muchas cosas. Pero yo creo que Cazorla igual no arranca este partido. Hombre, me encantaría ver a Cardero, de verdad. No sé si lo veremos, lo veo complicado. Creo que veremos un 4-2-3-1 o un 4-3-3. La diferencia es Niña, ¿vale? Es un mediocentro que sube un poco más. No hay mucha diferencia, es doble pivote y un mediocentro, un interior un poco más más díscolo, digamos. Pero veremos, yo creo que iremos más hacia un 4-3-3, quizás con Sebane y con Colombato puede ser, pero me gustaría ese 4-2-3-1 con un Cardero muy fijado en la zona de mediapuntas, por ese tema de intensidad que os comentaba que ha demostrado Cardero y que ha podido ver estos últimos días Paunovic, tanto en el campo, tanto en el vestuario, en el reggaeton,
como por supuesto los partidos que ha podido ver, que comentó que vio de la que venía de México, en el viaje largo que dijo que tuvo que hacer. Y arriba, yo creo que Alemão, por mal que esté, porque no, aunque no venga marcando, creo que sigue siendo el mejor delantero que tiene. Viñas viene del parón, mucho viaje, no creo que entre para Schiff. Podría ser, lo veo difícil. Pero en bandas, yo creo que vamos a ver cambio. Creo que no van a estar Chaira y Hassan. Al menos uno de los dos creo que no va a estar. Yo le apuesto un poco más a Sebas. Hay que ver ahí a Sebas qué tal le va. Creo que es un momento para Sebas Moyano de empezar de cero. Y creo que puede hacerlo. Veremos qué pasa con Paulino y con Portillo, que es un bando un poco falso, ¿no? Y luego, por supuesto, canteranos que hayan estado. No creo que entre ninguno, pero bueno, quién sabe, ¿no? Así marco un poco el 11, ¿no? Os lo repito así en grandes rasgos. Escandel, Pomares, Calvo, Oyer Luengo, Nacho Vidal, Quasisivo, Colombato, Cardero. En izquierda yo voy por Sebas Moyano. En derecha me gustaría ver a Chaira, pero bueno, creo que va a ser Hassan. Y arriba Alemão. Creo que el equipo va a ser un poco eso, poco cambio, alguno importante, pero poquita cosa más. Veremos qué pasa. Y por supuesto, abajo en comentarios, en la cajita de descripción, tenéis Proyecto Malaguista para escuchar un poco más sobre el Málaga.